Vamos a entrar en una serie de estudios. ¿Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios? Comprométete con la Escritura. Cada aspecto del crecimiento espiritual comienza con la interpretación de las Escrituras. La investigación indica que una relación directa entre el compromiso con la Biblia y la madurez espiritual. La palabra de Dios es el fundamento de todo lo que necesitamos saber y hacer como seguidores de Cristo. Es la palabra de Dios, la forma en que Dios nos habla a través de su palabra. Pero muchas de las veces nosotros preferimos escuchar la palabra, que alguien nos hable de la palabra, que alguien nos predique, que alguien nos enseñe. Bueno, es así como caemos muchas veces en errores, porque nos convencen de algo que no es. Dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para entrenar en justicia. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios? La Biblia revela todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. Y hoy vamos a estar viendo la palabra salvación, que no necesariamente salvación significa perdón de pecado y vida eterna juntamente con Cristo Jesús. En la Biblia, cada vez que aparece la palabra salvación, a pesar que somos perdonados por el Señor, a pesar que Él ha preparado un lugar para nosotros, a pesar que tenemos vida eterna juntamente con Él, salvación significa victoria. Podemos vivir una vida en victoria, en medio de tragedias, en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles, si tan solo leemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, practicamos, la ponemos en efecto. Entonces, en esta primera sesión vamos a estar viendo por qué es necesario o por qué necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué debemos de escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras? Como el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, he atesorado para no pecar contra ti, mi Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra. Entonces, la idea central del estudio de esta tarde, la Biblia revela todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. Y lo vamos a estar viendo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, y después vamos a saltar al del 13 al 17, que es el terminar del capítulo 3. ¿Qué es lo que Pablo le enseña como doctrina, sabiduría, enseñanza bíblica a su hijo en la fe, Timoteo? Entonces, si tiene su Biblia, por favor, voy a pedir que abra conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Déjenme darle un repaso de lo que vamos a estar viendo en este estudio, cómo edifica tu vida con la palabra de Dios, o cómo edificar tu vida con la palabra de Dios en esta primera sección. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? La próxima semana el hermano Alberto va a estar compartiendo Escucha la palabra de Dios. La sesión 3, estudia la palabra de Dios. Sesión 4, medita en la palabra de Dios. Sesión 5, obedece la palabra de Dios. Sesión 6, comparte la palabra de Dios. Vamos al Señor en oración. Padre Santísimo, a ti te damos la gloria y la honra por lo hermoso y lo precioso que tú eres. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tu palabra, Señor, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Te pedimos, Señor, por cada ministerio de Primera Iglesia Bautista del Río. Especialmente, Señor, yo te pido por nuestros hermanos voluntarios, Señor, que vienen desde muy temprano, los que limpian, los que arreglan, los que acomodan. Padre Santísimo, Señor, tu palabra nos enseña que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cuando siendo Dios, no se aferró a semejante cosa, sino se humilló y tomó el lugar de siervo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Permite, Señor, que todos nosotros, miembros de la iglesia, como no miembros de la iglesia, como voluntarios
o los que no son voluntarios, que podamos, Señor, descubrir la mente de Cristo Jesús y poder tratar a nuestro prójimo con el respeto que se merece. Te pido, Señor, por Josefina, por Rosa, te pido, Padre Santísimo, por Daniela, te pido, Señor, por Ricardo, Lourdes, te pido, Padre Santísimo, Señor, por Rosy, por Mari, quiero decir, por nuestra hermana Teresa. Te pido, Señor, por todos aquellos que son parte de este grupo. Sabemos que el enemigo, Satanás, siempre va a sembrar cizaña, siempre va a traer desilusiones, siempre va a traer, Señor, desánimo, pero en Cristo Jesús todo lo podemos, ya que Él es el que nos fortalece. Te pedimos, Señor, por el liderazgo de Primera Iglesia Bautista del Río, por nuestros hermanos, especialmente los varones, que anhelan y desean, Señor, trabajar aquí, Señor, en el ministerio de Primera Iglesia Bautista del Río. Déjanos saber, abre puertas, Señor, oportunidad pedimos para poder llevar a cabo nuestro ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a adueñarnos de lo que tú nos has encomendado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén, y el pueblo de Dios diga, amén. Amén. Entonces hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a tener algunos comentarios en la pared, en el proyector, quiero decir, y voy a pedir que usted me ayude a leerlo. Con esto en mente, este es el pasaje bíblico, lo que vamos a estar viendo. Y es interesante, hermanos, de que cuando yo era chico, mi padre tenía una joyería, armería, relojería. Después tenía un lugar, hasta a la edad de los 11 años por ahí, vino un amigo que era un viajante que vendía modelos de plástico, eran maquetas de aviones. Y en una esquina él decidió comprarle, ya que era un viajante de Rebel, y dijo, tengo joyería, tengo armería, copería, relojería, fantasía, pero mira, te voy a comprar y lo vamos a poner en esta esquina aquí, porque no va, usted sabe, no, como que no encajaba en una relojería vender maquetas de aviones, pero le compró unas cuantas y en una esquina puso ahí. Y nosotros, como mi padre era aficionado a la aviación, los primeros que tuvieron la oportunidad de armar las maquetas eran sus hijos, 3 hijos. Luis el mayor, Daniel el menor y el más chiquitín, el Javier. Ellos escogieron sus modelos, yo escogí el mío. Y por primera vez en mi vida, me acuerdo a la edad habré tenido 10 años, de que venía con un manual que le decía pegue parte A con parte B, pero primero pegue el piloto. Y yo dije, lo voy a hacer a mi forma. Sí, total, what can go wrong? Bueno, pues me salió mal la maqueta, me salió mal. Me acuerdo de ir a mostrársela a mi mamá. Me dijo, mira, esto es un mamarracho. Claro, porque no leí las instrucciones. Yo creí que lo iba a hacer, pero después de haber... Usted sabe lo que cuando usted pega plástico, con cemento, no se puede despegar. Lo tiene que romper, ¿sí o no? Todo viene con una instrucción. A lo que voy, todo tiene una instrucción. Si usted quiere aprender a hacer pizza a la napolitana, bueno, ¿cómo voy a aprender a hacer pizza a la napolitana? A lo mejor se va a la librería, chequea un libro de cocina italiana y le dice ahí, ¿verdad? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto de huevos? ¿Cuánto de harina? ¿Sí o no?
Y usted tiene que seguir las instrucciones si es que quiere tener una pizza tradicional a la napolitana, ¿sí o no? Entonces podemos ver, hermanos, de que en la vida espiritual, sin la palabra de Dios, sin la Biblia, ¿dónde vamos a aprender a vivir una vida espiritual? ¿Quién nos va a enseñar? O el pastor, el sacerdote, el obispo. Es por eso que tenemos tantas religiones. Porque la gente hace lo que le dicen que hace sin saber el por qué. ¿O no? Póngase a pensar, los católicos apostólicos romanos practican cosas que ni es bíblico, ni es cristiano, pero sí es pagano romano. Y usted le pregunta, oye, esto no es bíblico. No, pues así me inculcaron, ¿verdad? ¿Por quién te inculcó? No, pues cuando yo era chico fui al cursillo, fui al catecismo, fui a la primera comunión, vayan a saber los sacramentos que tienen, ¿verdad? Pero no es hasta que leemos la Biblia que nos damos cuenta de muchas cosas que ignorábamos. ¿O no? La diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Nunca se nos explicó eso. Los 4 evangelios, las epístolas, las cartas, no nos explicó eso. Entonces, es por eso que es de suma importancia estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Amén. Entonces estamos viviendo con victoria. ¿Cómo es que el creyente puede vivir en victoria a pesar de diferentes situaciones, diferentes problemas? Desde que la iglesia de Cristo Jesús fue establecida, las cosas no han mejorado, las cosas han empeorado y van a seguir empeorando. Están aquellos que dicen, no, una vez que la iglesia se una, una vez que todos tengan la misma doctrina, una vez que todos tengan la misma fe, entonces Cristo viene a establecer su reino. No es verdad. El Señor nos dijo de que en los últimos días se iban a levantar falsos maestros, falsos cristos, que se iba a echar a perder y únicamente los verdaderos creyentes iban a ser los que se mantengan hasta el fin. Hasta el fin, manténganse firme hasta el fin. El que se mantiene firme hasta el fin será salvo. No de que entonces cuando lleguemos al fin nos vamos a dar cuenta si somos salvos o no, porque somos salvos por medio de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, mas es un regalo de Dios. El Señor nos dio una dádiva, un regalo, un don. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, y cuando nos ponemos de acuerdo con Dios a través de Cristo Jesús, Él nos reconcilia con Él. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora fuimos hechos amigos de Dios por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y ahora que tenemos vida eterna, ahora que conocemos al Señor, ahora que tenemos el Espíritu Santo, entonces Él no solo nos da su Espíritu Santo, sino nos da su santa palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la Biblia, entender, compartir, escudriñarla. Entonces podemos ver aquí que cómo podemos vivir una vida en victoria. Y dice, también deben saber esto. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que era un pastor joven, le dice, Pablo, te voy a dar un consejo. A Timoteo te voy a dar un consejo. Debes saber, debes conocer esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No le está diciendo algo positivo, le está diciendo algo negativo, ¿no? ¿O sabes qué, hermano Alberto, vas a ser pastor? Ok, déjame darte un buen consejo. No todos los que vengan a decirte hermano son hermanos. ¿En serio? Entonces,
¿Con quién debo de confiar? Confía en Dios. Pon tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. No te dejes ser guiado porque te apapachan, no te dicen que te quieren, no te aman. Porque mira, 30 y pico años de ministerio, te digo, no todo lo que te dicen te quiero, te quieren. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pablo le dice, en los últimos días, antes de la venida de Cristo Jesús, cuando Cristo viene a establecer su reino, ¿ok? Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En otras palabras, le está diciendo, no importa lo que pase, no importa la situación, mi hijo Timoteo, mantente fiel a tu llamado. No importa si te dañan. Porque el miércoles estuvimos viendo, o sea, el domingo, 10 amigos menciona Pablo. 10 amigos. De los cuales el último, Demas, dice, se apartó de mí porque prefería seguir las cosas del mundo. Por tanto tiempo, ministrando, predicando, enseñando, hablaba como tal, pero no era tal. Por sus frutos se conocerán. Por sus frutos. No nos tenemos que dejar engañar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la verdad, la Biblia. Usted no necesita a nadie que le venga a decir, tengo una nueva revelación de Cristo Jesús. ¿Nueva revelación? Si no es bíblico, no lo acepto. ¿Cómo que otra nueva revelación? Ya está escrito, el canon ya está formado. ¿Me explico? Tenga cuidado de estos charlatanes que salen en televisión, ¿verdad? La nueva fe. La nueva fe. ¿En serio? Una fe reformada. ¿Una fe reformada? Es un regalo de Dios. Le pertenece a Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenga cuidado, no se deje ser engañar. Si usted sigue la Biblia, si sigue la palabra de Dios, nadie lo puede engañar. Si usted trabaja en el banco, ¿sabe cómo le enseñan a usted a distinguir entre un billete falso y el verdadero? Usted tiene que conocer el verdadero. Tiene que estar familiarizado con el verdadero, cómo huele, cómo se toca, cuánto pesa, cómo se mueve, cómo se arruga, cuáles son las características que tiene. Y cuando usted conoce el verdadero, es fácil darse cuenta cuál es el falso. Porque estuvo tiempo conociendo el verdadero, no los falsificados. ¿Se da cuenta? Ok. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que tenemos que conocer la palabra, la verdad. Y tenemos el Espíritu Santo quien nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 1, esto debes saber, que van a haber días peligrosos. Estos días peligrosos son tiempos peligrosos. No está diciendo cuánto tiempo o cuántos días van a pasar. Van a ser 373 días. How do you know that? ¿Cómo sabe eso? Cuando está hablando de días, está hablando de tiempo. ¿Ok? Días vendrán tiempos peligrosos. Van a venir tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. Por eso le dice, tienes que soportar en la carne. Tiempos difíciles. Vamos a tener que soportar en la carne, personalmente hablando, en la persona. Así que para el creyente, si usted cree que algún día voy a descansar, todo me va a ir bien en este mundo, no.
Por eso es que tenemos que aprender a estar contento en cualquier situación que nos encontramos. Aprender es la clave. Aprender a estar contento. ¿Me explico? Esto no es el castigo de Dios, sino la gente malvada que va a ocurrir. Porque si vamos a pasar tiempos difíciles, ¿quiere decir que Dios no va a castigar? No, Dios no castiga, Dios ama. Dios corrige con amor, pero no es de que la iglesia va a pasar por un castigo para ser purificados y finalmente entrar en la presencia del Señor. No, no es verdad. Para aquellos que están en Cristo Jesús, dice la palabra, ya no hay ninguna condenación. Su preciosa sangre me purifica, me santifica, me justifica, me glorifica, me presenta sin mancha, sin caer delante de su trono, y lo hace con alegría. Usted me escuchó decir esto varias veces. En el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando está hablando de hombres, está hablando de la humanidad, no está hablando únicamente del sexo masculino, no está hablando únicamente de los hombres. Pues nosotros las mujeres no. No, está hablando hombres y mujeres, ¿verdad? No específicamente a los hombres, sino está hablando del género humano, porque habrá en los hombres, los humanos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que, like a plague, como si fuese una plaga, evítelos. Y vamos a estar desmenuzando a qué se refiere esto. Amantes de sí mismo, dice, que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, difíciles, porque habrán hombres, tanto mujeres como hombres, amadores de sí mismo. Eso es lo que se llama egoísta, egocéntrico. Me, myself, and I. Primera persona yo, segunda persona yo, tercera persona yo. En vez de ser primero Dios, después tu prójimo, después tú, no. I'm it. Yo, number one. I'm number one. Soy número 2 también. Número 3, número 4. No hay lugar para alguien más. Egocéntricos, egoístas. Todo lo que hacen, todo lo que piensan es para me, myself, and I. Amantes de sí mismo, egocéntricos. Y mire, otra palabra para egocéntricos, ¿sabe cuál es? Idólatras. Porque hacen a sus propios dioses tras su propio corazón. Este es el Dios que me conviene a mí. No quiero conocer al verdadero Dios, sino si yo hago a Dios a mi imagen y semejanza, entonces va a apoyar y aprobar todo lo que yo hago, ¿sí o no? Porque después de todo, lo creé yo, a Dios, a mi imagen y semejanza. Es por eso que los griegos tenían dioses, ¿verdad?, para la guerra. La mayoría de los dioses eran todos sexuales. La mayoría de los dioses. Porque nos da a conocer que los dioses de los griegos, creados a la imagen y semejanza de ellos, de los deseos de ellos, todo tenían que ver o guerra o placeres. ¿Me explico? Y cada uno tenía su propio Dios. Así que si estás contento tú, pero el mío es mejor que el tuyo. ¿Cómo sabes que es mejor que el tuyo? No, porque el mío me hace hacer esto, me hace hacer el otro, me hace hacer lo demás.
Ok, egocéntricos, idólatras, avaros. ¿Cuál es la otra palabra para avaro? ¿Ah? Avaro. Lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. No voy a gastar lo mío. Voy a tratar de convencerte que me dejes gastar lo tuyo. Y mire, y si usted mira alrededor, hoy día la gente por lo general no es de ayudarlo, ¿o no? Últimamente estuvimos viendo con mi hijo, estuvimos hablando que la gente tiene mala actitud, ¿man? Pero mala actitud. El otro día fuimos a comprar a Target y le pregunté a la señora, ¿dónde están las mochilas? Excuse me, where do you keep the back to school backpacks? ¿Quién me entendió lo que dije? ¿Tengo algún acento? ¿Alguien? Me dijo la señora, excuse me, what you saying to me? Y mi hijo, sabiendo de que yo voy a responder como respondo siempre, le dijo, ¿dónde están las los chicos backpack? Y le digo, pero yo me puedo defender, no me tienes que defender, no estoy tan viejito para que me defiendas. Yo le puedo preguntar de vuelta. Pero la gente, mire, a pesar que es el trabajo de la señora, y yo siempre le digo, mira, tú tienes que entender del que quien es prophet soy yo. Yo represento dinero. Tú, your overhead. A ti te pueden echar mañana y no estás aquí, nobody's gonna miss you. Pero este negocio, ¿sabes a quién necesita? No te necesita a ti, a mí. Así que, trátame bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero últimamente la gente es, ¿cómo se dice? Prepotente. What do you want? What do you need? What are you doing here? No sé por qué, pero lo hemos notado. Entonces, avaros, esto quiere decir amantes del avaros, sí, idólatras, avaros, prácticamente amantes de sí mismo, amantes del dinero. Y fíjese lo que dice que son ¿qué? Avaros, vanagloriosos, vanagloria. Quieren hacer para que le den crédito, para que lo alaben, pero a mí únicamente. No al equipo que me ayudó, no a mí. Yo me merezco. Pero ¿no te ayudó un grupo de gente? Eres el supervisor, pero si el resto del equipo que trabaja abajo no hace el trabajo, el que queda mal eres tú, ¿sí o no? Y si lo hace bien, el que queda bien eres tú, ¿sí o no? Pero quieren el crédito para ellos mismos. Yo lo hice. ¿Ah? Yo los extrañé, yo los dije, vanagloria, ya tienes tu paga. Y después dice, esos son aquellos que tienen un historial desde su juventud. ¿Por qué? Se rebelan contra la autoridad. Fíjese lo que dice. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a sus padres. En otras palabras, no se someten a la autoridad. Esto es un problema desde la juventud. Cállate, viejo, ¿quién sabes tú? O sea, no se someten. Tienen, ¿cómo se dice? Tienen un historial desde la juventud que son desobedientes. Esto no es algo que ocurrió del día para la noche. No se despertó con esta actitud.
No, es algo que fue aprendiendo a ser desobedientes. Y comienza en la casa. Y porque en la casa no hay un entrenamiento, entrena al joven en su camino, para que sea, cuando sea grande en esa parte, porque lo dejan ser desobediente en la casa. ¿Dónde lo demuestra? En la escuela. Y hay consecuencias. Pero no pagan la consecuencia porque a los padres no les importa. No, ya se va a hacer grande, ya va a entender. Y especialmente hoy día. Hoy día, los padres no tienen nada que decir en la escuela. Nada que decir en la escuela. Póngalo en restricción, póngalo en esto, ¿verdad? No lo dejen venir. No, es que necesita de nosotros, le enseñemos. Hay que tolerarlo. ¿En serio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine en Juvenile Hall? Entonces, ¿quién responde? ¿La escuela? No, los padres responden. Se revelan a la autoridad. Después dice que son mal hablados, son blasfemos. Mal hablado. De cada palabra, una necedad. Yo me sorprendí cuando vine a este país, el primer día de escuela. El primer día de escuela, de la forma en que los compañeros de la escuela le hablaban a la maestra. F you, get a... Yo dije, wow, ¿en serio? Y no hay ninguna consecuencia, la única consecuencia, vete con el principal. That's it. That's it. Okay. Blasfemos, mal hablados, desobedientes. Y después dice ingratos. Ingratos. En otras maneras, tienen una actitud de que se lo merecen. I'm entitled to. Y hoy día, usted lo ve alrededor, gente que se cree que yo necesito mejor servicio porque I'm a white woman. Soy una mexicana. No, a mí atiéndame bien. I don't care about that. Hoy se habla de white privilege. El privilegio de los blancos. ¿O no? Y está el privilegio de los negros también. ¿O no? You heard about that. White privilege. Hey, no me hables así. ¿Sabes con quién estás hablando? El otro día me dijo una de estas señoras que viene a buscar. Yo no sé en qué país tú has nacido, pero en este país, wow, yo nací en América. ¿Usted dónde nació? Yo nací en el planeta, le dije, yo nací en el planeta Tierra. ¿Usted de qué planeta nació? ¿No nacimos en el mismo planeta? ¿O no? ¿No somos parte de la ¿cómo se dice? De la humanidad junto? Porque no estaba de acuerdo con el número. Nosotros tendríamos que ir primero. Ella y su amiga tenían que ir primero. Porque acá no se habla inglés, aquí es puro español, puro español habla. Hasta llegó un momento que empezó a decir, English. Estamos cantando en español, estamos hablando en español. Nuestra iglesia se llama Primera Iglesia Bautista El Río. Vienen 80 familias, de las cuales a lo mejor ni siquiera 1% son completamente no habla español. Y tenemos que cambiar todo, porque, guacha, ahí vienen. No, inglés. A mí me cae mal, le digo la verdad. Mal hablados, blasfemos, desobedientes, ingratos, no agradecidos.
Impíos, sin santidad. Eso es lo que impío quiere decir. Sin santidad. Le corren a la santidad. No quieren ser diferentes. No quieren ser tal y cual como yo soy. ¿En what? ¿Y qué? Si no te gusta, mira para otro lado. ¿En serio? Si no te gusta de la forma en que hablo, pues cúbrete los oídos. ¿Yo? O sea, ¿tu tiempo es más importante que el mío? ¿Yo me tengo que cubrir para no escucharte? A todos nos molesta, porque tú no cambias. ¿Se da cuenta? Sin afecto natural, versículo 3. Sin afecto natural, sin afecto natural. Esto quiere decir implacable, que no se aplaca, cruel, dañinos, cruel, calumniadores. Calumniador quiere decir hablar mal del resto de la gente. Otra palabra para calumniadores, diabólicos. Diabólicos. Hablan mal de todos. No hay uno que le caiga bien. Todos son una manga de losers. Menos la persona. Cruel. La palabra cruel significa salvaje. Aborrecen lo bueno. En otras palabras, no tienen ningún afecto por nada. No tienen afecto por nada. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Japata. Traidores. En otras palabras, no se pueden confiar. Es como el escorpión, ¿verdad? ¿Usted sabe la historia del escorpión? Resulta que el escorpión vino a la orilla del río y había una rana. Y la rana se fue para atrás así cuando lo vio. Y le dijo al escorpión: oye, ranita, aquí entrenó, ¿sí? No seas mala. Dame, en vez de dar vueltas yo todo el alrededor, yo quiero cruzar al otro lado. Dame una oportunidad, me subo arriba de tu espalda y tú me llevas del otro lado. Dijo la rana: no, nada, me vas a picar. ¿Cómo que te voy a picar? Si te pico, tú te ahogas y yo también, porque yo no sé nadar. Ándale, no seas mala. Dijo la ranita: no, pues sí, makes sense, ¿verdad? Ok, súbete. Y empezó la ranita a nadar y en el medio del río sintió de que el aguijón en la espalda. Y cuando se le empezaron a enastecer las manos y las patitas, dijo: ¿qué hiciste, escorpión? Ahora yo me voy a morir y tú te vas a ahogar. ¿Por qué lo hiciste? Dijo el escorpión: lo siento mucho, ranita. Ese es quien yo soy. Soy un escorpión. I can't help it. No lo pude evitar, dice. Es mi carácter. Y hay gente que es así, usted sabe. Te lastimó la primera vez, le da oportunidad, te lastima la segunda vez, le da oportunidad, te lastima la tercera vez, le da oportunidad, te termina. ¿Hasta cuándo? No, esta vez va a cambiar. Esta vez va a ser diferente, esta vez me va a respetar. Esta vez se va a callar la boca. Esta vez va a ser agradecida o va a ser agradecido. No, esta vez no va a haber discusión. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien así? Estos son los, como le dije, no se pueden confiar. Y después dice que tienen placeres carnales. No son espirituales. Fíjese lo que dice.
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, no aman a Dios. Aman sus propios deleites. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo voy a hacer. No me importa si es ilegal, no me importa qué daño psicológico cause, no me importa si le arruino la vida. So what? Es lo que yo quiero hacer. No son espirituales desde ya. No le gusta a Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, aparentan, pero no son. Hablan como tal, hasta huelen como tal, pero no lo son. A estos que evita. Ay, yo no sé por qué, me lastimó. Es que no eres de tu yugo igual, mi hija o mi hijo. No tenían la misma mente, no tenían la misma valores. Ay, pero era tan hermoso, tan hermosa, tan linda, tan precioso. Pero ya entraste a esta relación sabiendo that you were not equally yoked. Y te sorprendes. ¿Cuántos saben, ustedes las damas saben que el varón va a decir y hacer lo que tienen que hacer únicamente para salirse con la suya, ¿sí o no? Y viceversa. Y viceversa. Le dice el novio a la novia, por ti, mi amor, te bajo las estrellas. La luna. Voy a traer un lazo, mira, y ¿quieres la luna? Te bajo las lunas si quieres. Y después cuando se sale con la suya, ¿qué plato ni plato, vieja? Súbete tú y bájate el plato tú. ¿Qué voy a andar yo ahí? La cocina te pertenece a ti. ¿O no? Dice, a estos evitar. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el pecado abunda en nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es algo que nosotros no tenemos que andar tratar de convencer. Esto ocurre en nuestra sociedad. A lo mejor, gente que conocemos muy bien. Amigos, familiares, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Es alarmante ver cómo los pecados se han multiplicado en nuestros tiempos. La inmoralidad ha alcanzado niveles que nos aterrorizan. Mire, hermanos, es interesante que nosotros como cristianos no nos dejan en las bibliotecas leer historias bíblicas. Pero el LGBTQ, a los gay, lesbianas, queer, weird y todo lo demás, en estos momentos se les está enseñando, ellos están leyendo libros para enseñarles a estas criaturas que nosotros celebramos la diversidad. Hay que celebrar que somos diferentes. Y hasta traen los make-up ahí para que se pongan los chicos, se pinten. En nuestra sociedad en que vivimos. En las escuelas hay club de homosexuales, lesbianas, LGBTQ y todo lo demás. Pero cristianos, guacha. No. Tengan cuidado. No pueden marchar.
No pueden expresarse. El pecado destruye al ser humano. Sabemos eso. El pecado puede evitarse. Se puede evitar. No para siempre, pero si sabemos que es pecado y el pecado me va a destruir, no, thank you. Entonces la pregunta que me gustaría hacerle, ¿está preparado para los tiempos peligrosos? ¿Está usted preparado para tiempos peligrosos? Porque sabemos que van a venir, ya están acá. Pero ¿qué hacemos como creyentes, como cristianos? ¿Evitarlo? Es interesante que dice, más los malos hombres, una vez más, hombres o mujer. No está haciendo únicamente hombres. Y los engañadores irán, ¿cómo? De mal en peor. No, Timoteo, no creas que no creas que va a ser fácil, Timoteo. Las cosas van a ir de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Engañadores y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí no se estaban gloriando Pablo, ¿ok? Sino acuérdese que las dos, tanto la abuela como la madre de Timoteo, eran creyentes. Y se los entrenó en la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, los malos, esto tiene que ver con una inmoralidad sexual. A eso se refiere. Cuando está hablando de malos, cochinos. ¿Ah? Lo único que hacen, piensan y hablan y dicen es en cuanto a la moralidad sexual. No es algo normal, es inormal de la forma en que ellos ven el sexo. No es normal, es inormal. De mal en peor, engañando y siendo engañados. Como dije anteriormente, compartí lo de la biblioteca, librería. Lo he visto en todas partes del mundo, desafortunadamente. En el versículo 14, persiste. Esto significa continúa en lo que aprendiste y confiando en las Santas Escrituras. Dice, tú vas a ver esto y se va a poner peor, pero mantente firme en tu convicción como creyente, como discípulo de Cristo Jesús, como mensajero. Versículo 15, y que desde la niñez has sido las Sagradas Escrituras, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Una vez más, lo que dije anteriormente, no es que las Escrituras nos hacen sabio para ser salvo, sino que la palabra salvación aquí significa victorioso, vivir con victoria. Entonces se podría leer de esta forma, que desde la niñez has sabido, estudiados la Biblia, la cual te puede hacer sabio para tener victoria en la vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe, no es las Escrituras, por medio de la fe que tienes en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Persiste, continúa en lo que aprendiste, en lo que confiaste, en la Santa Escritura. Versículo 15. Las Sagradas Escrituras, conoces, es lo que está diciendo. Conoce las Sagradas Escrituras debes de conocer. ¿Para qué? Para salvación, para victoria. Sabio para la victoria por la fe en Cristo Jesús. En otra palabra, ¿victoria en qué? Victoria en medio de la persecución.
Podemos ser perseguidos, podemos sufrir por Cristo Jesús, pero somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria. Y si quiere afirmar esa victoria, medite, estudie, enseñe, lea, practique, viva las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y después tenemos que ver que debemos evitar el pecado, demanda buena compañía. Evitar el pecado demanda buena compañía. Evitar el pecado demanda buena compañía. Equally yoke. Equally yoke. ¿Ok? No solo eso, sino que evitar el pecado exige estar firme en la verdad. Eso es lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Evitar el pecado requiere la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que es pecado si no sé la palabra de Dios? Porque todos nos justificamos al pecar, ¿sí o no? Si todos lo hacen. Everybody's doing it. ¿Cómo va a ser mal si se siente tan bien? No es pecado si no te cachan. Si te cachan, entonces es pecado. Pero mientras no te cachen, no es pecado. Nadie te ve. Nadie te conoce. ¿O no? Nadie te ve. Nadie te conoce. Aquí andan todos igual. Todos tienen la misma modelo mental. Y uno empieza, no, pues, la verdad que sí, ¿no? No, pues, yeah, that's right. ¿Quién fue? Mary me dijo hoy. Mary me dijo. Mari, chaparrita. Dijo, a mí me dijeron que lo que ocurre en Vegas queda en Vegas. Y dije, no, lo vas a ver en el YouTube eventualmente. Eventualmente lo van a poner en YouTube. No sé a dónde lo leí, pero esta señora se fue a Las Vegas de vacaciones y se fue sola. Y creía que en Las Vegas todas las mujeres se vestían bien skimpy. La arrestaron porque alguien dijo que era una prostituta que estaba en la esquina. Y salió en televisión. Y dije yo, wow. Ella creyó que se iba a ir a Las Vegas, la iba a pasar fantástico, se iba a vestir bien skimpy, si total estoy en Las Vegas. Terminó saliendo en un programa de la televisión nacional de Estados Unidos. ¿Qué es lo que habrán pensado sus hijos cuando la vieron? Sus compañeros de trabajo. Y ella decía, no, yo no soy prostituta. Yo me quise vestir así. But it was too revealing. It was way too revealing. Pero como eres Las Vegas, everything goes in Las Vegas, not necessarily. Pregunta, ¿busca la sabiduría de Dios para tomar las decisiones? ¿Usted busca la sabiduría de Dios para tomar decisiones o simplemente toma las decisiones y Dios lo va a tener que bendecir porque después de todo usted tomó la decisión? Entonces dice que toda la escritura es inspirada. Esta palabra inspirada, insuflado. O sea, es el respiro de Dios. Neumonía, ¿ok? Es el problema en los pulmones, ¿sí? De aire. Neumático. De aquí viene la palabra. Inspirado. No es como un poeta que es inspirado para hacer un poema. No, la palabra de Dios
es el respiro de Dios. Dios respira, sale de Él. La palabra de Dios sale de Él, de su interior. ¿Me explico? No es una inspiración, como que estoy inspirado a pintar, ¿verdad? Un anochecer. No. Sale de Él. Es el respiro de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Sale de Dios. Es parte de Él. No dice parte, sino toda la escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando está hablando de inspiración, inspirado, insuflado, es útil para enseñar ¿qué? Doctrina. Doctrina. La Biblia le enseña doctrina, enseñanza, ¿ok? Para redarguir, cuando está hablando de redarguir, reprender con convicción, reprender, convencer con la palabra. Cuando está hablando de corregir, corregir es como enderezar, ¿verdad? Es corregir, en vez de estar derecho, está medio chueco así, entonces la palabra te endereza, te corrige. Instruir en justicia para la buena obra o para obras justas, para lograr el objetivo de Dios para la vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto es algo que estaba preparando, son pasajes bíblicos que vamos a estar viendo. Una vida enfocada, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra de Dios viene directamente de Él. No es de que Él dictó, no es del que Él escribió, no que Él fue el que lo explicó, sino que la palabra salió de Él. Y los hombres fueron inspirados a escribir. La palabra de Dios es práctica para capacitarnos. Y la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Pregunta, bien breve. ¿Cuál es tu palabra para alimentarte espiritualmente? ¿Cuál es tu plan para alimentarte espiritualmente? Así como el cuerpo físico necesita alimento físico, el espíritu también necesita alimento espiritual. Si usted no quiere tener una vida raquítica, todo inémico, ¿verdad? Así como nos gusta comer, también nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Déjeme decirle que la Biblia revela todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Investiga. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios, su autoridad y su información? Bueno, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir, entrañar doctrina. Comparte, cada vez que tengas la oportunidad, habla a otros miembros de tu clase, familiares o amistades sobre la necesidad de leer diariamente
la Biblia y pone en práctica lo que aprendamos. Cuéntales tu experiencia personal. Y por último, comprométete. Comprométete a conocer más de Dios y profundizar tu relación personal con Él por medio de su palabra. Conclusión. Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Tenemos que estar diariamente en comunicación con Él. Cuando no lo hacemos, saturamos nuestra mente con conversaciones que no edifican, noticias que nos alarman y tentaciones para que pequemos. Por eso, Él nos dice que guardemos sus enseñanzas y mandamientos en nuestro corazón para no pecar contra Él. La Biblia nos enseña todo lo que es necesario para tener una vida que agrada a Dios. Y voy a terminar con esto leyendo el primer salmo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que se arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Se da cuenta cómo progresa? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caen. Y todo lo que hace prosperará. Padre Santísimo, Señor, te pedimos que nos dé la oportunidad de hacer tiempo para leer tu palabra, meditar en tu palabra, para aprender de tu palabra. Yo sé, Señor, que muchas de las veces es difícil porque como no estamos acostumbrados, nos confundimos, nos frustramos, pero pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe a leer tu palabra, a hacer silencio y meditar para que tú nos puedas explicar, enseñar qué es lo que tú quieres que hagamos. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas, que toman su tiempo de estar en estos estudios bíblicos. Padre Santísimo, Señor, qué hermoso y precioso eres. Y en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.